Desde que llegamos a las Cortes hemos intentado con muchas iniciativas que el Gobierno tenga una política agraria que cuide de verdad a los agricultores y ganaderos profesionales de Aragón. Y hemos intentado mejorar la Ley de Agricultura Familiar y Social. En la reforma de esta ley que se debatió este jueves en las Cortes se han modificado 2 artículos y desde Aragón, Teruel Existe, nos abstuvimos. ¿Y por qué? Pues porque teníamos propuestas mucho más beneficiosas que no pudimos sacar adelante. Yo las voy a contar. Las medidas de mejoras para las granjas incluían medidas de bioseguridad en la gestión de las explotaciones intensivas y en la retirada de cadáveres de animales de granjas. No las pudimos incorporar. También promovíamos la ampliación y modernización de las explotaciones intensivas obsoletas de pequeño tamaño. Pedíamos aplicar las distancias entre explotaciones intensivas para garantizar un control estricto de los riesgos epidemiológicos de las mismas y también poner en valor los subproductos agrícolas como la lana. En cuanto a la modernización de las explotaciones medianas y pequeñas, pedíamos fortalecer la innovación aplicada en las explotaciones agropecuarias familiares. Pedíamos que las extensiones de las unidades mínimas de cultivo en zonas de minifundio y en Las Vegas sea de 0,25 hectáreas. Y por último, pedíamos impulsar planes para el equipamiento con sistemas de riego de alta eficiencia en cada parcela. ¿Qué hemos hecho en el debate de la reforma de la Ley de Agricultura en las Cortes? Pues hemos votado a favor de eliminar las distancias y de mantener las 720 UGMs en las granjas de intensivo. Y hemos logrado introducir que ser miembros de cooperativas y de SAT cuente para las subvenciones, cuestión que es muy importante. ¿Y por qué nos hemos abstenido en el conjunto de la ley? Porque no hemos podido mejorar en esta ley cuestiones tan necesarias como las que hemos explicado para el pequeño y mediano agricultor. Y por eso instamos al consejero de Agricultura a que traiga la reforma, una verdadera reforma de la Ley de Agricultura, tal y como lo ha prometido. Una reforma en la que podamos trabajar de manera seria y en la que podamos escuchar al sector.